Buenos días nuevamente a todos. Entonces vamos a revisar, complementar lo que nos falta del tema de distribución de probabilidad conjunta o función de masa de probabilidad que corresponde a las variables aleatorias discretas. Recordemos entonces, tenemos una función, en este caso para dos variables x y y, debe cumplir las condiciones normales de una probabilidad, debe ser mayor o igual que 0 para toda xy. Es decir, f de xy es esto, ¿no? Lo que nos dice en el punto 3, es la probabilidad de que x tome algún valor puntual x y y también tome algún valor puntual y. Bueno, de una vez, esto será para cualquier región R en el plano XY. ¿Ok? Luego cuando nos pidan una probabilidad, pues debemos definir esa región para todas las variables, para los valores que pueda tomar XY en esa región. Se debe satisfacer que la doble sumatoria para todo X y la sumatoria para todo Y de f de XY nos debe dar 1. Ya veíamos que en el caso discreta para una sola variable, pues hacíamos la sumatoria de todos los casos y debe dar 1. Y en el caso de continuo, pues se hace la integral para todo el dominio y también nos tiene que dar 1. Bien. Estábamos analizando este ejercicio que está en el libro de Walpole, la probabilidad estadística de Walpole, que nos dice que se seleccionan al azar dos lápices de colores de una caja que contiene 3 lápices azules, 2 rojos y 3 amarillos. Si X es el número de lápices azules y Y el número de lápices rojos seleccionados, nos pedían calcular entonces la probabilidad conjunta. Hacer eso pues implica construir esa tabla para todos los posibles valores de X y todos los posibles valores de Y en una tabla de contingencias, o sea, colocamos X acá, dice que lápices azules, el experimento aleatorio es extraer dos lápices, luego los posibles valores de X son 0, 1 y 2. Y asimismo para Y, 0, 1 y 2. ¿Listo? Entonces, esta probabilidad de 3/28, ¿cómo la interpretamos? A ver, ¿quién me dice? Observen que está en el cruce de que X sea 0 y Y sea 0. Luego, este es el caso en que se extraigan de la caja 0 lápices Ninguno, azules ¿no? y 0 Ninguno de los lápices lápices. rojos. Ok, ninguno de estos lápices. Por consiguiente, los dos saldrían ¿qué? Amarillos. 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 Muy bien, los dos amarillos. Bien. Luego, este 9/28 es la probabilidad de ¿qué? De que X tome el valor 1 y Y tome el valor 0, es decir, se extraiga un lápiz azul y 0 rojos. Luego, ¿cómo sale? Obviamente será uno azul y el otro amarillo, ¿no? Bien. Y así sucesivamente fuimos calculando todo esto, encontramos algunas que tenían que ser 0 porque ya supera la cantidad de lápices. Por ejemplo, este caso sería 2 lápices azules, 1 rojo, lo cual ¿qué? Pues no puede ser porque la probabilidad de sacar solo dos lápices. Ok, no puede ser. No puede ser, son solamente extraer 2 lápices y ahí implicaría extraer 3 lápices. Lo mismo este caso y obviamente también este que serían 2 azules y 2 rojos tampoco puede ser. Bien. Bueno, entonces ahora veamos este renglón. Todo este renglón y esta sumatoria que es el total por renglón. Entonces, esta sumatoria, observen que está al margen, y de ahí entonces vamos a llegar a lo que se llama acá, distribuciones marginales.
¿Listo? Entonces observemos que se está haciendo una sumatoria. En ese caso sería esta de acá abajo, f sub y de y, o sea, f para solo y, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor específico. Veámoslo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en estas marginales entonces estamos calculando la probabilidad de que y sea igual a 0. ¿Ok? Probabilidad de que y sea igual a 0. Y esa probabilidad, como vemos en la tablita, será la sumatoria para la x, el número de azules, y seguirán saliendo, o tal vez no, entonces desde 0 hasta el máximo número de lápices azules, en este caso hasta 2, de f de ¿qué? Para cualquier valor de x, pero la y sí se mantiene en 0. ¿Ok? Luego observamos que es esa marginal, luego entonces será el caso de que la función de masa, x tome el valor 0, y siempre será 0 para este caso, más, de ahí la sumatoria, f de que x tome el valor 1, y seguirá con 0, y f de 2, 0. ¿Ok? Entonces, si miramos en nuestra tablita, el primer caso es x0, y0, 3/28. 3/28. F de 1, 0. Entonces vemos que es 1, 0, 9/28. Y el último también es 3/28, lo cual nos da 15/28. ¿Ok? Bien. Entonces eso también lo podríamos expresar así. F ¿de qué? De acuerdo a nuestra definición de la marginal. Entonces sería f para solo y observen, vamos sumando todo el renglón, es decir, para todos los valores de x. ¿Ok? Entonces esta es f de solo y ¿para qué? Para y igual a 0. Pero ya cuando lo utilizamos en forma de función, pues simplemente decimos f de solo y para 0. Es esa misma probabilidad. Probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual a 0. Y es lo que acabamos de calcular. Bien. Luego, ¿cómo sería f de solo y para 1? Luego será igual a ¿qué? ¿A la probabilidad de qué? ¿Quién me dice? Probabilidad de... A ver, los escucho. Sería la probabilidad de usar la sumatoria cuando y es igual a 1, o sea, igual que la anterior, pero pues en la Bueno, segunda pero fila. eso es el segundo renglón. Luego, probabilidad de que la variable aleatoria y sea igual a 1. Luego será entonces la sumatoria para x desde 0 hasta 2. F para todas las x y cuando la y toma el valor 1. Luego la primera nos va a quedar f de qué. Cuando x es 0, pues será 0 y 1, porque estamos analizando la marginal, más f de qué. Cuando x tome el valor 1, luego será 1 y 1, más f cuando x tome el valor ¿qué? 2. Bueno, y ya hasta ahí llegamos, ¿no? Bien. Entonces, si vamos y miramos nuestra tablita,
nuestra tablita. Entonces ahora estamos haciendo ¿qué? Como dice muy bien su compañero, estamos haciendo el caso correspondiente al segundo renglón. Cuando y toma el valor 1. Luego, el primero es que cuando x es 0, la y vale 1, todo el renglón para y igual a 1. Este nos da 3/14, ambas son 3/14. O sea, esta f de 0, 1 y asimismo f de 1, 1 también es 3/14. Mientras que f de 2, 1 es 0, ¿no? Porque no es posible ese caso. Bien. Listo. Y al hacer esa sumatoria, pues nos da ¿qué? 6/14, es decir, 3 séptimos. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el otro caso, f de solo y para cuando y vale 2. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria y sea 2 en una distribución conjunta. En ese caso, si es 2, la única posibilidad es que ¿qué? ¿Es f de qué? Sin necesidad de hacer la sumatoria, pues si ya salen dos lápices rojos, ¿cuántos azules podrían salir acá? 0. 0, muy Cero. bien. Entonces, f de 0,2. Vamos y buscamos el caso f de 0,2, 0x, 2y, y es un 28avo, y efectivamente las otras son 0. Ok. Bien, entonces esa es la marginal para y la marginal para x en ese caso será realizar las columnas, ¿no? Luego esta primera, ¿cómo la podríamos expresar? ¿Quién me dice? Este 5/14, ¿qué será? Esta sería f de solo x cuando vale 0, ¿no? F de solo x para x igual a 0. Ok, exactamente. Así es. Bueno, hagamos en otra página. A ver. Luego tendríamos f de solo x para 0, es decir, la probabilidad de ¿qué? De que la variable aleatoria x tome el valor 0. Y en ese caso, como estamos haciendo la suma, esta suma en la columna, ¿qué pasa? Pues vamos a ver que lo que está variando en ese caso es y, es decir, la x permanece constante con este valor 0, mientras la y, tenemos el caso de 0 o de 1 o de 2, es completamente análogo, pero ahora se hace sobre y. Cuando la y toma valores desde 0 hasta 2, de f de ¿qué? X está fijo en 0 y la y correspondiente. Luego será 0, 0, 0 para x, ¿y qué más? Y 1 para y 0 para x, y 2 para y. Bien. El caso 0, 0, pues vemos que es 3/28. El caso 0 para x, 1 para y, es que 3/14. Y el último es un 28. De tal manera que esa suma nos da ¿cuánto? A ver, hagamos la suma. Sería 3/28 más 6/28. 9 y 1, 10/28. 10, es decir, 5/14. ¿Sí? ¿Sí nos quedó bien? Perfecto. Bien, y lo mismo para las otras. Luego esta será
f de solo x para 1. Será la probabilidad de que x sea igual a 1 y de la misma manera, escribámoslo directamente, o bueno, escribámoslo por aquí. Lo vayan siempre teniendo presente, la y es la que va a estar variando al hacer la suma en toda la columna. ¿Y será f de qué? X1 y la y correspondiente. Bien, es decir, f de qué? De 1, 0, es decir, que aparezca 1 azul, 0 rojos, es decir, el otro amarillo, más f de 1, 1, más, ahí ya no tenemos más posibilidades, ¿no? Listo. Bueno, pues igual lo escribimos, pero pues sabemos que esa probabilidad va a ser 0 para completar acá la sumatoria, es decir, f de 1, 2, porque la y va variando hasta 2, ya en general. Bueno, y ya es cuestión de reemplazar las probabilidades. Entonces, 1 y 0, veanlo acá, cuando x vale 1, y vale 0 es 9/28. 1 y 1, 1 azul, 1 rojo, 3/14. Y el otro, como dijo su compañero, no puede ocurrir. Luego esa probabilidad es de 0. Bien. ¿Cuánto nos da? 9/28 más 6 será 15/28. Bien. Y lo propio con f de solo x para 2, esa sí será únicamente la probabilidad. Bueno, para la probabilidad de x igual a 2 será solamente el caso de la función de masa de probabilidad de que x valga 2 y y valga 0. Bien, que es este. Es decir, 3/28. ¿Listos? ¿Sí está claro cómo obtenemos entonces todas las marginales? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? No, profe, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí, vamos al ejercicio 21. En el ejercicio 21 es muy similar al que acabamos de hacer. También es tomado de la sección de ejercicios del libro de Walpole. Nos dice de un saco de frutas que contiene 3 peras, 2 duraznos y 3 bananas, se selecciona una muestra aleatoria de 4 frutas. Observen, ahora ya son 4 frutas. Nos dicen si X, esta X es el número, esta variable aleatoria X es el número de peras, ¿ok? Y Y el número de duraznos que resultan en esa muestra, es decir, de esa muestra aleatoria de 4 frutas. Bien, entonces nos piden calcular la distribución de probabilidad conjunta de X e Y. Bueno, X e Y. O si queremos decir X y Y. Es decir, f de XY. ¿Listo? Para eso, pues ya saben, ahí está. Acá está organizadita la tabla. ¿Listo? Permítanme la reiniciamos para que... Acá está organizadita la tabla, entonces decimos los posibles valores que toma X. Vemos que son... Listo, X nos dice que es el número de ¿qué? Número de peras. Y en total dice que hay 3 peras, ¿no? Luego X bien podría no resultar ninguna pera, o una, o dos, o tres. Y Y nos dice que es el número de duraznos, y en total hay 2 duraznos, por eso solamente basta 2, 0, 1 o 2 duraznos. Nos dice que el resto son 3 bananas y que se extraen de ese saco de frutas 4 frutas. Bien.
Entonces vamos a mirar, por ejemplo, esta. ¿Será posible que resulten 0 peras y 0 duraznos? ¿Qué me dice? 0, 0, ¿será posible? Pues no, por lo que solo hay 3 bananas. Ah, solamente hay 3 bananas, ¿cierto? Entonces, si salieran las 3 bananas, por lo menos tendría que salir alguna de las otras. Bien, luego, ¿qué valor le colocamos a esta casilla? 0. 0, muy bien. Luego nos dicen que cuando x es 1 y y vale 0, nos da 3/70. Bueno, vamos a mirar. Hagamos el cálculo a ver si es verdad. 3/70. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces en ese caso es f de ¿qué? De 1 y 0, donde x nos dice que es el número de ¿qué? Número de peras. Y es el número de duraznos seleccionados. Bien. Luego f de 1, 0, pues será la probabilidad de ¿qué? De que resulte una pera. ¿Y cuántos duraznos? 0, ¿no? Y 0 duraznos. Listo, hagámoslo acá abajo. O bueno, hagámoslo ahí. Listo, entonces de acuerdo a lo que hemos dicho, primero que hacemos el combinatorio para mirar el total de casos. A ver, ¿quién me dice cuál será el total de casos? El experimento aleatorio dice que se extraen, experimento aleatorio, extraer o seleccionar 4 frutas. Recordemos que este combinatorio, por ejemplo en R, se utiliza la función choose, es decir, escoja. Escoja. Entonces es como decir, ¿de cuántas maneras podemos escoger qué de qué? Decimos, ¿cuántas frutas total hay en el saco? A ver, ¿cuántas frutas en total? Dicen 3 peras, 2 duraznos y 3 bananas. Luego en total hay 8 frutas, ¿no? Bien. Luego entonces, ¿qué haríamos? De forma análoga, entonces vamos en este orden. Decimos, en primer lugar, bueno, pero díganme acá, no los he escuchado. A ver, ¿qué opina Angie? Angie, ¿tenemos a Angie? Si no tienes micrófono, pues escríbenos en el chat. ¿Qué opinas? A ver, Angie Daniela. Bueno, vea que sí está presente. Angie, ¿cómo haríamos ahí? En el denominador. Listo, sí. Pero sí que. Dinos, en el denominador, entonces, ¿qué colocamos? Estamos calculando una probabilidad. Bueno, Angie no nos quiere decir, entonces, a ver, ayúdale Paula, Daniela. Paula, Daniela, por favor. O Angie, ¿qué colocamos en el denominador? El combinatorio entre qué y qué. Bueno, como que se fueron a desayunar. Vamos entonces a mirar. A ver, Yuri, por favor. Estamos. Ese 70, que es la combinación o sea, la combinación total, ¿no? De todos los
que están ahí. Ajá, listo. Pero, ¿y cómo me dices que queda? 70. Bueno, pero ¿de dónde sale el 70? Es que ay, no me acuerdo cómo era la fórmula, pero era combinación de... ¿No pues, sería 8 combinado 4? 8 combinado 4, es correcto. Mira, de 8 frutas, escogemos. Recuerda que el combinatorio es escoja. Escoja 4 de las 8. Bien, escoja 4 de las 8. Listo, y eso es 70, como bien nos dice su compañera. Hagan toda la prueba. 8 combinado 4, y ahí está. Bien, ahora entonces empezamos a decir, bueno, que salgan peras, que salgan tantos duraznos, y debemos tener en cuenta las bananas. Listo, entonces, en este caso estamos diciendo que salga cuántas peras. Observen, una pera, ¿de cuántas? ¿De 4? De 4 peras. 4 no, 4 tampoco No. hay. Dice que hay De 3 3. peras. Ah, 3. Listo. Entonces, una de las 3. El siguiente orden, entonces vamos. El siguiente orden son los duraznos. Que no salga ningún durazno de un total ¿de 2. ¿De 2? cuántos? ¿Qué era? De 2. De 2. Vea, de 2 duraznos. Muy bien. Y como en total se extraen 4 frutas, entonces la última es las bananas. Son las bananas. Luego, ¿cuántas bananas deberían salir ahí? 4. Serían 4 bananas, no, muchas. Mira que no, en total 0. se van a seleccionar 4. Ninguna. Ah, ¿Ninguna 3. banana? 3, Ah, 3, 3 3. bananas. 3 bananas De 3, creo que había. de 3. Ajá. Bien, entonces decimos 1 o 3 combinado 1, siempre la combinación con 1 da el mismo número, es decir, hay 3 Claro. posibilidades. Ya lo decíamos en la clase pasada, ¿por qué 3? Hagan de cuenta que las 3 bananas fueran de diferente textura o, bueno, no textura, sino diferente marca, por decir algo. Bien, entonces habría 3 formas de sacar una de cualquiera. El siguiente caso, ningún durazno de 2. Siempre el combinado con 0 da 1. Y 3 de 3. Siempre el 3. sacar las 3 ¿qué? Ah, bueno, estar en la espera, ¿no? Sacar 3 bananas de 3 bananas, pues solamente hay una posibilidad, porque se están tomando todas. Siempre que se toma todo, da 1. ¿Listo? Luego, efectivamente, eso nos da 3 setentavos, como bien nos dice el ejercicio. Véalo. Ahora vamos a calcular este primero. Entonces vamos a hacer el de 2 y el de 3. ¿Listos? Entonces, nuevamente las damas haciendo el de 2 y los caballeros el de 3. Estamos acá en Bogotá, donde ahora todo es por género. Entonces, sigamos lo que nos dice la alcaldesa. Caballeros haciendo la última, damas haciendo la penúltima. ¿Listo? Entonces, las damas están calculando esta. F de 2,0 y los caballeros F de 3,0. A ver. Profe, la de 3,0 también sería 3 sobre 70, ¿no? Ah, sí, todas ya van a quedar sobre 70.
Profe, la de 2,0 da 9/70. Listo, muy bien. Entonces, FD, ¿cuál hiciste? Daniela, tú eres Daniela, ¿no? Sí, señor. 2/0. Listo, F de 2,0 es la probabilidad de que X sea igual a De que X 2. salgan 2 y en Y no salga ninguna. Listo, es decir, 2 peras y 0 duraznos. Listo, ¿qué te dio? También sobre 70, claro. Me Sobre dio 70, 9/70. 9 centavos, muy bien. Listo, ¿y cómo lo hiciste? Entonces dices peras, duraznos y bananas. A ver, ¿cómo fue el cálculo? Las peras, 3/2. Listo, no 3 sobre 2, sino 3 combinado 2. Eso, perdón, profe, 3 combinados. Ajá, Los duraznos me dio 2 combinados 0. correcto. Estas son peras, Y, duraznos y bananas. y las ¿Y por qué? bananas, 3 Ajá, combinado 3. 3 combinado 3. Ah, pero es que son solo 4 ¿No sería 3 frutas. combinado 2? Exacto, debería ser 3, o bueno, es 3 combinado 2 para que sean 2 peras, 0 duraznos y 2 bananas. ¿Ok? O sea que corrige y en ese caso, ¿qué te da? Nueve. Ah, sí, 72. 9 centavos. Bueno, listo. Entonces, sus compañeras, ¿de acuerdo? 9 centavos. Sí le dio lo mismo a María José. Sí, sí está María José hoy. Como que hoy no vino María José, ¿no? No la he visto por acá. A Yuri le dio lo mismo y a Laura. Sí. Ok. Listo. Bien, y ahora los caballeros estaban haciendo la otra. Bueno, cuéntenme cuánto les dio este caso. 3 centavos. 3 centavos. Ok, también hagamos el cálculo para que les quede completamente claro a todos. Ese es el caso de F de ¿qué? 3-0. 3, 0, es decir, 3 peras, 0 duraznos. Probabilidad de que X, que es el número de peras, sean 3 y el número de duraznos sea 0. También todo sobre 70. Listo, y en ese caso, ¿cómo le quedaron Sería los? 3 combinado 3. Listo, 3 combinado 3 para las 2 peras. combinado 0. Ajá, 2, 0 Y y 3 combinado 1. muy bien, y 3 combinado 1. Luego 3 de 3, eso solamente hay una 1. forma de obtenerlo y, es decir, una posibilidad de obtener las peras y, por eso le arregla la multiplicación, y una posibilidad de seleccionar las que, los duraznos, porque no sale ninguno, y uno de 3, ese sí es 3, ok, 3 centavos. Bien, volvemos al ejercicio, colocamos 3 centavos, y ahora sí hacemos el total por renglón, ¿cuánto nos da? ¿Se suman? Ajá, ya es la marginal. Ya es la marginal. Simplemente sumamos.
Serían 3 catorceavos. Listo. Haciendo la suma, pues daría 15 setentavos. Al simplificar, 3 catorceavos. Y ahí ustedes pueden ir evaluando a ver si hasta ahí va bien. A ver si ya se obtuvo el chulito para continuar. Perfecto, muy bien. Ahí va. Entonces, ya pueden continuar con los demás. Ok. Listo. Ya tienen todos los pasos para completar esta tablita. Ya también vimos las marginales, porque luego les van a hacer algunas preguntas. Vea, calcular algunas marginales. ¿Qué nos queda faltando? Bueno, nos queda faltando la condicional. Probabilidad condicional en el caso de variables, de varias variables, o sea, variables o distribuciones conjuntas para varias variables. Bueno, pero antes de eso, así como en el ejercicio que teníamos acá, en el de los colores, ok, en el de los colorcitos, entonces también aparece esta pregunta que decía la probabilidad de los XY en una región o área definida, donde nos decían que la área fuera ¿qué? Fuera todos los posibles valores de X y Y tal que la suma sea menor o igual que 1. ¿Qué decíamos? Si nos dicen que la suma entre lápices azules y lápices rojos sea menor o igual que 1, podríamos interpretarlo también como que resulte por lo menos ¿cuántos amarillos? Recuerden que ahí se extraen 2 lápices de colores al azar. A ver, ¿quién me dice? Si nos dicen calcule la probabilidad para toda XY de tal manera que la suma entre el número de lápices azules y el de rojos sea máximo 1. Observen, máximo 1. Al decir menor o igual a 1 podemos decir máximo 1 o a lo sumo 1 o, ¿cómo más? O hasta 1. ¿Ok? Entonces todo ese tipo de terminología lo van a encontrar ahí en los problemas. Máximo 1, hasta 1, a lo sumo 1. Entre azules y rojos. Luego quiere decir que por lo menos resulte que por lo menos 1 amarillo, ¿cierto? ¿Listo? ¿Y cómo calculamos esa probabilidad? Vean, entonces esa probabilidad implicaría, si nos dicen por lo menos 1 amarillo, ¿este caso lo cumple o no lo cumple? Díganme, ¿sí o no? El caso, 0 azules, 0 rojos. No, ese no lo cumple. No lo cumple. ¿Seguro? Sí, porque en el caso de que haya 0, 0 significa que los dos son amarillos. Ah, no, miento, pero. Ah, eso es. Significa que los dos serían amarillos. Sí, sí lo Y cumple la porque la probabilidad que suma nos entre es las dos da menor a 0, sí. Sí lo cumple, perdón. menor que 1, menor o igual que 1. O sea, por lo menos un amarillo, y en ese caso, los dos amarillos. Bien. Este caso, o esta probabilidad para el caso, 1 azul, 0 rojos. ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿Cumple la Sí. probabilidad en la región solicitada? Sí, porque la suma entre azules y rojos da menor o igual que 1, en ese caso igual a 1, es decir, el otro sale amarillo. Este, por supuesto, ya no lo cumple, este tampoco, y este, ¿qué me dicen de este? Sí lo 0 cumple. azules, 1 rojo, sí. Luego lo que nos están pidiendo ahí es, en esa región, es esta suma, ¿no? Y eso es lo que se hace acá, véalo. Que la suma entre azules y rojos sea menor o igual a 1. Incluye f de 0, 0, es decir, este 3/28avos. F de 0, 1, 0 azules, 1 rojo, es decir, este 3/14avos. Y f de 1, 0, es decir, 1 azul, perdón, acá.
Así, 1 azul, 0 rojos. 9/28, luego la probabilidad en esta región solicitada es de 9/14, la probabilidad de que la suma entre azules y rojos sea menor o igual a 1, o lo mismo que salga por lo menos uno amarillo. Bien. Entonces, de forma análoga, ahora nos dicen, encuentre la probabilidad en alguna para todos los valores XY que caigan en esta región A, que nos la definen como que la suma entre peras y duraznos sea menor o igual a 3. Bien. Peras y duraznos, entonces, menor o igual a 3. ¿Eso qué implicaría? Si entre peras y duraznos máximo 3 o hasta 3, luego se quiere que y son 4 frutas, luego se quiere que ¿qué? Que por lo menos salgan ¿cuántas bananas? Menos de 3. No, por eso, entre peras y duraznos, que salgan menos de 3. Bueno, hasta 3. O sea, menos de 4. No todas las 4, sino menos de la cantidad total. Eso quiere decir que por lo menos se quiere que salga, ¿qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, preguntémosle a algún caballero que no haya participado. Francisco, ya ha participado. Miguel Ángel, ¿qué me Yo, dicen profe. ahí? Sí, cuénteme. Pues, profe, no sé. Menos de. O sea, por lo menos una. Ah, vea que sí. Muy bien. Por lo menos una banana. Ok. Si entre peras y duraznos máximo 3 y se van a extraer 4 frutas, quiere decir que se está analizando el caso de que por lo menos una banana resulte. Luego, cuando vayan a calcular esa probabilidad, ¿cuál descartamos? De que no Entonces hayan. descartaríamos ¿qué? Esta de acá, porque esta de acá implicaría ninguna banana, ¿no? Implicaría 3 peras y un durazno. También cuál, también esta, ¿no? Bueno, ahí está para que lo analice. Ok, listo. Entonces solamente nos falta la probabilidad condicional y con eso ya pueden finalizar su quiz. Vamos a mirar entonces de qué se trata esa probabilidad condicional. Bueno, las distribuciones marginales pues también se pueden sacar a un ladito como está acá. Para x0, 1, 2 podemos hacer una tablita y lo mismo para y, f de solo y. ¿Ok? Entonces veamos ahora distribución condicional conjunta para variables aleatorias discretas. Listo, entonces primero recordamos el caso de una sola variable. Cuando sea una sola variable, recordemos que la probabilidad al tener dos eventos, ¿no? Dos eventos, un evento B y un evento A, la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió el evento A, ¿ok? Que es lo que se representa con este, probabilidad de B dado A. Recordemos que es la probabilidad de que ocurran ambos eventos, o sea, la intersección, probabilidad de B intersección A, que es lo mismo que la probabilidad de A intersección B, dividido la probabilidad reducida del evento que ya ocurrió, es decir, A, en este caso. ¿Listo? Por supuesto, eso se satisfará siempre que la probabilidad de A sea mayor que 0, es decir, que no sea 0. Bien, y nunca pues puede ser una probabilidad negativa. Por eso solamente decimos mayor que 0. Bien, entonces de forma análoga, para las conjuntas, entonces tenemos esta definición. Sean X y Y dos variables aleatorias discretas. La distribución
condicional de la variable aleatoria x, dado que y igual a algún valor que ya tome, ¿listo? Algún valor puntual y, se define de la siguiente manera. F de x dado y será la probabilidad de que x tome su valor x, dado que y ya toma algún valor puntual y. ¿Listo? La intersección que va a hacer que se cumplan ambas condiciones, o sea que esa es la probabilidad conjunta, ¿ok? Y la de abajo, la probabilidad de que y sea, o que y tome algún valor y, observen, esa es la probabilidad que, esa es la probabilidad marginal. O sea que la probabilidad condicional nos va a quedar la conjunta sobre la marginal, ténganlo presente. Probabilidad conjunta o la función de distribución conjunta sobre ¿la qué? La probabilidad o la distribución marginal, en este caso, de la que ya haya ocurrido. Por ejemplo, si la que ya ocurrió fue x, pues será la marginal de solo x. ¿Ok? Bueno, veamos en el ejemplo de la cajita de colores. Nos dicen, de acuerdo al problema representado en la tabla 1, que es esta, la de la cajita de colores, que ya acá tenemos toda la función de masa. Nos piden determine la probabilidad de que x tome el valor 0, dado que y toma el valor 1. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, es la probabilidad de que x tome el valor 0, ¿cierto? Entonces la conjunta, dado que y toma el valor 1. Ahí está. Esta es la conjunta, probabilidad de que x tome el valor 0, y tome el valor 1. Luego será la conjunta f de 0, 1 y la marginal de solo y cuando toma el valor 1. Entonces, si vamos y miramos, f de 0, 1 es 3/14, verifiquémoslo acá en la tablita. F de 0 y 1, véanlo ahí, 3/14, ¿ok? ¿Y la marginal cuál es? Y la marginal es f de y para 1, que es la de 3/7. Y ya, eso es todo. Simplemente hacemos ya la operación. ¿Cómo interpretamos esto? Entonces esto lo interpretamos como si, hagan de cuenta, entonces está repartiendo los colores, digamos, o alguien extrae los colores y dicen, bueno, adivine que no salió ningún lápiz azul, dado que de que los dos colores que extraje, me resultó uno rojo. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí es claro. Entonces, si resultó uno rojo, ¿cuál es la probabilidad de que el otro qué? De que el otro sea amarillo. Esa sería la probabilidad ahí. ¿Sí? ¿Sí es claro? Bien. Ahora veamos la tablita. Calculemos otra. Ahora calculemos lo contrario. Entonces digamos, se extraen los dos colores y le dicen a ustedes, bueno, dígame cuál es la probabilidad de que el otro sea rojo, dado que me salió uno azul. ¿Cómo escribiríamos eso? Entonces digamos, si salió uno azul, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad de que el otro sea ¿qué? ¿Rojo? Rojo. Listo, muy bien. Entonces estamos preguntando ¿qué? ¿La probabilidad de qué? Cuéntenme. De que X sea 1, si Y es 1.
No. No. ¿Qué es lo que ya damos por hecho, que ya se sabe? Que hay un azul. Hay un azul. Y si ya sale un azul, De entonces quiere... que Y dependa de que X dependa de Y. Sí, de que sean dependientes, pero ¿cómo lo escribimos? Observen, ya resultó un color azul. Luego lo que ya se conoce es que X tomó el valor ¿de qué? De 1. Ya salió un color azul. Y nos dicen cuál es la probabilidad de que el otro color sea rojo. Es decir, de que la variable aleatoria Y, el número de rojos, sea 1. ¿Ok? Eso es lo que nos están planteando. Luego ya sabemos que será ¿qué? Será la probabilidad conjunta. ¿Sí? La probabilidad conjunta pues se seguirá escribiendo normal. F de que X sea 1, dado que Y es de que Y sea 1, pero dividido ahora entre ¿qué? Dividido entre la probabilidad del hecho que ya ocurrió, siempre sobre el hecho que ya ocurrió, de que X sea 1. Luego, en términos de función de masa de probabilidad, ¿será qué? ¿F de qué? A ver, los escucho. 1,1 Muy bien, 1,1 sobre dividido. f de solo x cuando x es 1. Ajá. Perfecto, F de solo X para 1. Muy bien. Quedó muy larga esta línea. Y eso es, entonces ya lo miramos directamente en la tabla. Decimos f de 1, 1, ¿cuál es esa probabilidad? Esta, ¿cierto? De que x sea 1 y y sea 1, 3/14. Sobre la marginal para x y para el caso 1, ¿cuál es esa? La marginal para x, entonces si es la marginal para x, son las que están acá abajo. ¿Ok? Marginales para x, para el caso que x sea 1. ¿Cuál de las tres es? Sería la de la mitad, la de 15, 28 avos. Muy bien, la de la mitad. Ese es el caso en que x es 1. Vean, acá está apuntando. X es 1. 15/28. Bien, al hacer la operación, ¿eso nos da qué? 2/5. 2/5. Ok. Sí, ¿es correcto? Bueno. Sí. Listo, muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Si hay alguna duda, ya la resuelvo muy específicamente y les voy a entregar sus notas.